Bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. Bueno, ya estamos aquí una semana más del podcast y hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente en el tema de cómo entrenar en casa, cómo podemos montar nuestro propio gimnasio, qué material necesitamos, si es rentable o no. Entonces vamos a hablar un poco acerca de este tema y hoy principalmente quiero contaros las ventajas y las desventajas de montaros vuestro propio gym en casa. Sé que muchos tenéis en la cabeza o ronda por la cabeza la idea de querer hacerlo, tenéis el espacio, lo que pasa es que simplemente tenéis miedo o tenéis dudas de si realmente sale rentable o os vais a cansar de tener ese espacio dedicado al entrenamiento en casa. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de esto, vamos a hablar de cuáles son las ventajas realmente que se pueden obtener al tener un espacio de entrenamiento en casa, de cuáles pueden ser las posibles desventajas también de tener ese espacio de entrenamiento tan cercano. Y como quiero también que participéis en el podcast, os animo a que me dejéis un comentario si me escucháis desde iVoox o que me escribáis a holaivanllamazares@gmail.com y me comentéis vuestro caso, si habéis montado vuestro gimnasio en casa, de qué ventajas le veis a ello, de qué desventajas, de si para vosotros ha supuesto un cambio significativo a la hora de entrenar y todo este tipo de cuestiones, con lo cual me puedes escribir ahí. También te recuerdo que estoy en Twitter, estoy en Instagram, en @ivllamazares. Si no me sigues me puedes seguir y estoy seguro de que también te puede ser de ayuda mucho contenido que voy subiendo periódicamente a esas redes sociales. Sin más, vamos con el episodio de hoy en el que hablamos precisamente de cuáles son los pros y los contras de tener nuestro propio gym en casa. Bueno, antes de nada te recuerdo que también tengo varios episodios hablando de cuáles son los pasos previos para montar nuestro gym en casa, de si es una buena o mala opción para nosotros, ya que es algo que también debemos de pensar. No es lo mismo que nosotros paguemos una cuota en un gimnasio porque a nosotros nos guste entrenar de esa forma, nos guste relacionarnos con otras personas y veamos más en el gimnasio una vía un poco de escape, de simplemente pasar un rato divertido, o personas que ven en ello un estilo de vida, un deporte de manera más profesional, entre comillas, una dedicación más exclusiva y una manera de entender este deporte totalmente diferente a personas que quizás van a clases colectivas porque es lo que les gusta, etc. Entonces hay que valorar todas las opciones y hay que ver si realmente esto nos va a gustar, nos va a llenar el tener nuestro gimnasio en casa o realmente es una mejor opción el apuntarnos a un gimnasio convencional, apuntarnos a unas clases colectivas, el hacer rutinas variadas, relacionarnos con más personas y todo este tipo de cosas. Para empezar te diré que si eres de este tipo de personas, mi opinión es que si montas un espacio de entrenamiento en casa, sea con un mínimo material, que puedas hacer entrenamientos para momentos esporádicos, que no puedas acudir al gimnasio, no tengas tiempo, pero realmente no sería para ti esta opción. No sería para ti porque en ese caso te gustaría más relacionarte con otras personas, tener conversaciones, no le das quizás tanta importancia al entrenamiento, te gusta hacer deporte, pero no tener una dedicación tan exclusiva para ello. Entonces, en ese sentido, si quieres montar un espacio de entrenamiento en casa, va a ser muy sencillo. Simplemente tengo un espacio con algo de material, que puedes hacer entrenamientos recurrentes, que sean entrenamientos en los días que no puedas acudir al gimnasio, y simplemente con eso bastaría. Ahora bien, nos vamos al otro punto, a personas como yo, por ejemplo, que le damos bastante importancia al entrenamiento, tenemos bastante dedicación y nos vemos con la posibilidad de tener un espacio dedicado precisamente al entrenamiento en casa. Principalmente esto se presenta por dos motivos. El primero de todo sería porque no tenemos una flexibilidad horaria que nos permita ir y venir de trabajar y también tener que hacer continuos trayectos al gimnasio, con lo cual surge esa posibilidad de tener un espacio propio en el que entrenar y no tener que depender de ir y venir al gimnasio, de si nos da tiempo o no nos da tiempo y todo este tipo de cosas. En ese sentido, el tener un gimnasio en casa, como digo, es mucho más flexible, podemos entrenar cuando queramos, cuando tengamos tiempo y sobre todo no tenemos que desplazarnos al lugar donde vamos a entrenar.
Y esto es uno de los puntos a favor más importantes que tiene el montar nuestro gimnasio en casa. Por otro lado, otra de las ventajas que también tiene es el coste monetario. Y es que si lo hacemos a la larga, personas que les guste entrenar, que van a llevar este estilo de vida durante muchos años, durante toda la vida, por así decirlo, pues si lo comparamos el gasto que van a hacer mes tras mes yendo a un gimnasio convencional del gasto que pueden hacer en un momento puntual comprando todo el material que necesitan, pues la diferencia es abismal. Por ejemplo, para hacernos una idea, si pagamos 25 euros al mes en un gimnasio convencional, pero nos compramos un equipamiento de 500, que es más que suficiente, creerme que hay material por 500 y con eso puedes hacer entrenamientos muy buenos, al cabo de 30 años, y seguro que muchos de vosotros estáis pensando, 30 años, bueno, sí, son 30 años, pero es que estamos hablando de personas que ven esto como un estilo de vida a largo plazo, quieren entrenar durante toda la vida. Bueno, pues como digo, si lo miramos a largo plazo, durante 30 años, el coste del gimnasio, que es de 25 euros al mes, sería de unos 9.000 euros. En cambio, con el gasto inicial que hemos hecho de 500 euros para un equipamiento en casa, pues el dinero que hemos ahorrado durante 30 años han sido 8.500 euros. Esto lo podríamos hacer también pues dependiendo de si pagamos más o menos. Evidentemente, cuanto menos paguemos de gimnasio y más paguemos por el material que hayamos adquirido, pues posiblemente la diferencia sea menor. Pero como digo, hay equipamiento muy barato y que sale realmente rentable. Con lo cual es una opción muy válida y muy a tener en cuenta. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener nuestro propio espacio de entrenamiento, de tener nuestro gym en casa? Bien, pues como digo, las ventajas. La primera de todas, que la he comentado ahora mismo, es el ahorro en dinero. El ahorro en dinero es sencillamente bestial. Otra de las ventajas que tiene el tener nuestro espacio de entrenamiento es que no hay que esperar por equipamiento. Otra de las quejas que normalmente más se tienen cuando estamos entrenando en un sitio común es que estamos esperando pues por máquinas que está utilizando otra gente. Y pues es algo realmente incómodo y sobre todo cuando estamos utilizando cierto equipo y ves a una persona que tienes al lado tuyo y que está con los brazos cruzados porque está esperando a que termines. No es algo cómodo, no te hace sentir muy a gusto cuando estás entrenando y es otra de las ventajas de tener este tipo de equipamiento en casa. ¿Más ventajas que tiene el tener el gimnasio en casa? Bueno, pues sería que está abierto 24 horas, 7 días a la semana y eso no te lo van a dar muchos gimnasios. Lo tendrás abierto en vacaciones, lo tendrás abierto durante bastante tarde, incluso entrada a la noche, lo tendrás abierto muy pronto por las mañanas, lo tendrás abierto 24 horas, con lo cual es una ventaja que es muy muy grande. Otra ventaja también que tenemos con este tipo de equipamiento en el hogar es que no tienes que desplazarte al centro de entrenamiento, como comentaba anteriormente. No tienes que coger el coche, no tienes que ir andando, no tienes que coger la bicicleta. Lo tienes a simplemente 30 segundos, lo tienes en un espacio que tienes ahí permanente. Con lo cual el ahorro no simplemente es en cuotas de gimnasio y todo este tipo de cosas, sino que también en combustible para desplazarte al lugar de entrenamiento. Y también si tenéis hijos, una ventaja que es interesante es que desde pequeños, si tenéis espacios de entrenamiento en casa, se ven muy interesados por el hacer deporte, por el llevar una vida más saludable. Evidentemente lo que se enseña desde pequeños es lo que va a marcar la diferencia en su vida, con lo cual es otra ventaja que creo que también cabe remarcar. Bien, y dichas todas estas ventajas, ahora vamos con los contras de tener este equipamiento en casa. Lo primero, no tenemos un presupuesto ilimitado a no ser que nos haya tocado la lotería, con lo cual vamos a tener que tirar un poco de imaginación y sí es cierto que con poco material puedes hacer entrenamientos muy buenos. Hay personas que están acostumbradas a utilizar muchas máquinas y en ese sentido les va a costar el adaptarse a este nuevo espacio. Simplemente con una jaula de entrenamiento, con una barra, con discos, con pesas, con mancuernas, con gomas de resistencia, es más que suficiente. Claro está que si a ti te gusta entrenar con máquinas, vas a ver en todo esto algo limitante y seguramente no sea para ti el montar este tipo de espacios en tu casa. Por otra parte, como digo, hablando de espacios, tenemos que tener un espacio para montarlo y es otro de los contras que también me encuentro porque muchas personas no encuentran un espacio o no tienen un espacio adecuado para montar esto.
no podemos montarlo en el salón, no podemos molestar al resto de nuestra familia con este tipo de equipamientos. Entonces tienes que disponer de un lugar adecuado para ello. Si no dispones de un lugar adecuado, o alquilas un garaje o alquilas algún sitio en el que puedas meter todo este equipamiento, o no te va a quedar más remedio que acudir a un gimnasio convencional. Por otra parte, como digo, si eres una persona que le gusta relacionarse continuamente al hacer deporte con otras personas, que le gusta pues tener una conversación mientras hace deporte, que no ven esto algo pues demasiado serio, no se lo toma de una forma tan disciplinada, simplemente quiere hacer deporte, mantener una vida sana, saludable y ya está. Posiblemente pues no sea tampoco una opción aconsejable para ti, ya que bueno, vas a tener un espacio de entrenamiento para ti solo, pero no vas a encontrarte con otras personas que puedas mantener una conversación, que estés un rato distraído, etcétera. Entonces va a ser un lugar simplemente para entrenar, para centrarte en entrenar. Y en ese sentido para ti no es una buena opción. Y bueno, simplemente como último contra también que podríamos valorar es que pues todo el material que tienes en tu casa, que tienes en ese espacio, es simplemente responsabilidad tuya y si algo se estropea, algo sufre algún desperfecto, lo vas a tener que arreglar tú. No es como el gimnasio, que algo se estropea y lo van a tener que arreglar o sustituir. En ese sentido vas a ser tú el que tiene que cambiar pues esa cosa, tiene que sustituirla, tiene que arreglarla o lo que sea. Hasta aquí yo creo que son las contras que más le veo al tener un gimnasio en casa, pero para mí, por ejemplo, no son contras y sí que le veo muchas más ventajas que desventajas al hecho de poder entrenar con más flexibilidad y tener nuestro propio espacio con nuestro equipamiento, sin tener que depender de tener que movernos o desplazarnos al sitio en el que queremos entrenar, sin tener que depender de cuotas en el gimnasio y todas estas cosas. Como ves, al final depende mucho de cada persona y tienes que valorar si para ti es una buena o es una mala opción. Te he dicho alguna ventaja, te he dicho alguna desventaja y como digo, quiero que también participes. Por lo tanto, si tú le encuentras alguna otra ventaja o desventaja al hecho de poder entrenar en casa, de tener tu propio gym en casa, pues te animo a que dejes un comentario en iVoox si me escuchas desde esa plataforma o me escribas, como dije, a holaivanyamazares@gmail.com. También te comento que si te interesa el tema de entrenar en casa, de equipamiento, de material, posiblemente pueda seguir haciendo episodios acerca de qué material recomiendo, de qué material tengo yo, de qué jaula de entrenamiento, discos, pesas y todo esto, por lo que también te animo a que me lo dejes por el correo electrónico, por iVoox o por cualquier medio que consideres oportuno. Estaré abierto a escuchar opiniones y sobre todo ya sabéis que también me tenéis en Instagram y en Twitter. Sin más, como siempre, gracias por estar una semana más ahí en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Espero que tengáis una buena semana de entrenamientos. Un saludo.